¿Qué pasa? Que la economía de Estados Unidos tarde o temprano va a ir enfriándose. Esto es algo que predice la Fed, lo hemos hablado antes, y probablemente ese enfriamiento nos lleve a contracción de la economía durante 2 trimestres, por tanto, otra recesión técnica o ya con impacto en el desempleo. Lo he hablado con vosotros, John, y con Gustavo en el debate de mi escenario central de Wall Street, ¿no? No voy a hacer nada de técnico y me voy a quedar simplemente detenido hablando aquí con vosotros y lo que pensáis, porque yo creo, y he dado pinceladas, que la situación puede ser reversible, ¿no? A lo que yo pensaba inicialmente. De momento sigo sosteniendo, y lo he dicho con el debate, en el que el escenario central es que el S&P 500 durante el primer trimestre del año que viene, me refiero a 2023, pueda corregir hacia los 3.500 puntos para luego irse más hacia abajo, ¿no? Hacia esa siguiente zona de retroceso por Fibonacci del índice en los 3.300, 3.200 puntos. Ese, digamos, que es el escenario central y fundamental que sigo de cara a Wall Street, ¿no? Al S&P 500. ¿Qué pasa? Que al final lo técnico también influye y los escenarios macro también. Y si al final los datos de Estados Unidos te van demostrando determinada fortaleza, de momento lo que pasa es que hay datos dispares, ¿no? Por un lado tienes la parte del mercado laboral que se está enfriando mucho, la parte de los PMIs y luego el tema de la producción que sigue aumentando, ¿no? En el país norteamericano. ¿Qué pasa? Que la economía de Estados Unidos tarde o temprano va a ir enfriándose. Esto es algo que predice la Fed, lo hemos hablado antes, y probablemente ese enfriamiento nos lleve a contracción de la economía durante 2 trimestres, por tanto, otra recesión técnica o ya con impacto en el desempleo. Yo creo que sí que va a haber impacto en el desempleo, y ya lo he dicho por aquí, que generalmente en ciclos parecidos al actual, el desempleo sube por encima del 4%, que por cierto el otro día Janet Yellen decía que cuando el empleo repunta por encima del 4% en Estados Unidos ya son datos no saludables. Y sobre los escenarios teóricos, el dato de empleo que cabría esperarse para Estados Unidos durante el año que viene estaría en torno al 5 o 7%. Es la horquilla más o menos manejable y tal y como está el mercado laboral de fuerte en Estados Unidos. Vamos a ver lo que pasa, y los datos mandan. Entonces, si la recesión es más suave de lo que se esperaba anteriormente, la contracción también será más baja, de los mercados me refiero. Y si la contracción es más baja, pues ese suelo, por eso muchos bancos de inversión dicen visitaremos mínimos de nuevo cuando haya reajuste de beneficios empresariales, que los va a haber, ya os digo que los va a haber, no sabemos todavía en qué magnitud, pero los va a haber, y cuando esto se produzca, ahí es cuando seguramente se genere la siguiente pata bajista. Que se vaya a parar en los mínimos y ya se haga un doble suelo para estabilizar la tendencia, pues es un escenario que tenemos que empezar a valorar. Mi escenario principal es 3.200, 3.300. Yo sigo en exactamente lo mismo. Pero si los datos de crecimiento económico de Estados Unidos y de deterioro del mercado laboral son más suaves de lo que estamos prediciendo actualmente, entonces el S&P 500 tendrá mucha más fortaleza, y entonces el S&P 500, añado otra, se moverá de una manera más lateral alcista y más en búsqueda a recorrido de largo plazo. Es el escenario que yo creo que ha cambiado también las palabras de Powell. Yo creo que Powell ya ve un deterioro claro de cara a la economía el año que viene, incluso más pronto de lo que podía pensar en mi punto de vista, en otros análisis que ya he hecho, y esto seguramente lo tienen monitoreado, lo comentaba antes Gustavo Martínez, y tiene claro hasta qué punto puede dañar el mercado laboral. ¿Se les puede ir de madre? Sí, yo creo que sí, que se les puede ir. Y es mi escenario central, que se vaya la tasa de desempleo por encima del 5 al 7%. Eso es lo que yo creo que puede pasar. Pero si ese deterioro no se da, si sigue esa robustez económica de Estados Unidos y si nos sorprende, hay que recoger cable, y yo lo recojo tan a gusto. De hecho, las probabilidades centrales que manejaba hace 3 meses han cambiado, y os lo estoy transmitiendo aquí. Ahora el escenario central no va por ahí. Mi escenario central es: hay que ver la robustez de Estados Unidos y el impacto en el desempleo que puede haber en Estados Unidos. Si no se termina traduciendo de una manera acelerada, y si la economía, por ejemplo, el PIB del primer trimestre y del segundo, pues se encontrara en un 0,1 o 0,4 o muy cercano al 0, habrá sido un aterrizaje incluso suave, que es lo que prevé el Banco Central, ¿no? Tengo mis dudas de que esto pueda ser así. Sigo con la argumentación de que las principales prioridades van por otro lado. Pero hay que mirar los datos, hay que empezar a seguirlo de cerca. Sí que creo que el S&P 500 tiene que corregir sobre los niveles actuales,
Y de ahí yo creo que la diferencia la va a marcar el pivot de la Fed, cuándo va a ser, ya se está descontando cuándo puede empezar a llegar la tasa terminal de tipos, pero si la mantiene en el pico o no. Muy probablemente, si ya viene contracción económica, van a estar muy tentados de bajar tipos desde los niveles del 5%, porque ya han conseguido uno de los objetivos principales, la Reserva Federal, que es el enfriamiento absoluto del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario, el nivel de precios está en unas cotas que no veíamos desde el 2020, cuando estábamos confinados por el COVID, en Estados Unidos. Todavía esto no se refleja en el shelter del IPC, pero se va a reflejar y pesa más de un 40%. Entonces, como esto ya la Fed lo sabe y que va a posteriori, por eso yo creo que también Jerome Powell cambió el discurso a neutral. Tampoco se volvió dovish. Hay mucha gente que dice, no, se ha vuelto dovish. Yo creo que no. Yo creo que tiene un discurso muy neutral, pero es mi valoración personal. Yo respeto los análisis que van un poco por otra sintonía. Yo creo que no, yo creo que va más por la neutralidad. Sigue diciendo que, bueno, que la inflación es un problema, pero que van a subir un poco más la tasa de lo que tenían pensado inicialmente, con lo cual por eso se prevé que es el 5% la tasa terminal, pero de ahí a pensar que es un discurso dovish de vamos a bajar los tipos o pivotamos, subimos y bajamos, yo no veo que Jerome Powell haya dicho eso. No ha cambiado mucho en ese sentido, pero lo que sí ha cambiado es que ya dice que ve cerca ese final y que no tampoco quieren cargarse la economía para luego rescatarla. Es otro de los mensajes que lanzó en el día de ayer. De ahí a pensar que se va a evitar una recesión económica, yo creo que no. Yo creo que va a haber una recesión. Otra cosa es la profundidad. La gente que decía que nos íbamos a un 2008, pues cada vez se van a tener que ir metiendo en la cueva con más intensidad. Y la gente que decía que vendría una desaceleración, pues todavía puede permanecer en el mismo discurso. Y yo lo que decía era eso, crisis económica quizá más parecida a la que vimos en los años 80, incluso la que vimos en los principios de los 90. El mismo tipo de crisis, ¿no? Y de dimensión. Pero bueno, es una reflexión que hago. Yo insisto, ahora el escenario que hay que manejar es el de la cautela y la prudencia, y el de que si se supera de una manera sostenida los 4.200, 4.300 puntos en el S&P 500, ahí estaremos cambiando el escenario base del mercado bajista. Iremos quizá a un lateral o incluso podemos cambiar de tendencia, pero hay que mirar los datos y los fundamentales. Y si los fundamentales nos empiezan a indicar ese cambio de tendencia, pues habrá que decirlo. Y habrá que decir, oye, pues los mínimos fueron los 3.500 el día que se publicó el dato de inflación y que hubo la troleada máxima del mercado y el descuento de, bueno, ya hemos llegado al pico. Que lo que hemos visto a posteriori es que los inversores descontaron ese día ese pico de inflación. Es lo que pasó en el mercado, ni más ni menos. Además del cierre de cortos. Y además de que ayer también decían que había cierre de cortos. Pues sí, también. Pero se están descontando otros escenarios ya. Y quizá los inversores están pensando en un soft landing y no en un hard landing. Entonces, la dimensión del aterrizaje de la economía de Estados Unidos, yo creo que es lo que determina si se va por debajo de 3.500 puntos el S&P 500 o no. Si nos vamos a 2 trimestres de crecimiento negativo más fuertes del 0,2, 0,1%, ahí nos vamos por debajo. Y es lo que yo creo que va a pasar. Porque yo creo que va a haber un impacto del desempleo, insisto, lo he dicho antes, en torno al 5, al 7%, creo que se puede ir la tasa de desempleo. Si no, cambia el escenario. Y es un poco la tesis que manejo, no sé a vosotros qué os parece, ¿no? Pero mi opinión y mi humilde punto de vista que podemos ir por ahí, ¿no? Es lo que pienso.